Lo primero que yo tengo que decir es de que si hay algo absolutamente complejo es enseñar medicina y es enseñar, por supuesto, cirugía, porque hay disciplinas médicas en las cuales indudablemente podemos hablar mucho, pero si no tenemos las competencias, las destrezas y las habilidades, el resultado no se va a ver. Todos conocemos a William Hasted, este pionero de la cirugía moderna en Hopkins, quien hizo este modelo de residencia, el entrenamiento tutorial que todavía lo seguimos haciendo y que sigue siendo una parte fundamental, es a lo que se refiere como escuela quirúrgica. Cada una de las escuelas quirúrgicas no es ni nada más que menos que el entrenamiento tutorial que se aprende al lado del maestro en la sala de cirugía y la inmersión en todas las experiencias clínicas del día a día. Por eso es que yo le digo a los residentes y a los internos, nunca pierdan la oportunidad de la enseñanza en un hospital. En la universidad se estudia, en la casa se repasa, pero en el hospital es donde se aprende medicina. Entonces hay que estar todos los días para poder desarrollar, como le dice el doctor Hasted, destrezas, habilidades y por supuesto responsabilidades. Esta frase a mí me gusta y se las traje acá: con el avance vertiginoso de la ciencia médica, la curación milagrosa cada día tiene una explicación más lógica basada en la evidencia. Entre mejor sea un hospital en todo su contexto de infraestructura, de tecnología y de capital humano, mayor probabilidad hay de tener desenlaces exitosos, mayor probabilidad de que ese hospital sea considerado como milagroso. Y eso va de la mano de la educación. Y el ejercicio actual, todos estos factores influencian la industria, los medios, la ley. Hoy estamos inmersos en unos problemas complejos de ley, lo que hoy conocemos como e-learning, m-health, la literatura médica que hoy es absolutamente valiosa, necesaria, obligatoria, y por supuesto esa interacción con la ética profesional y con el celo. Entonces el panorama actual del profesionalismo médico algunas veces lo vemos de esta naturaleza. Es un estrés, indudablemente hoy practicar medicina es un estrés aprender, y es un estrés ejecutar por muchos inconvenientes que nosotros estamos viendo en el diario quehacer. Es importantísimo traer este modelo de educación, los que estudiamos, y como lo dice el doctor Herrera, hoy en día creo que la educación formal es absolutamente necesaria, incluso para la formación y para la educación. Entonces este modelo, el modelo de Erickson, que está basado en estos tres pilares fundamentales del conocimiento teórico en su fase cognitiva, del conocimiento teórico como una fase de desarrollo complementario cognitivo en estos dos elementos, para pasar a una fase integrativa que está fundamentada en la teoría y en la práctica para poder lograr una autonomía del conocimiento y pasar de la competencia a la experticia para que pueda haber una práctica clínica deliberada. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el día que se gradúe nuestro residente, nuestro fellow, tenga las competencias, las habilidades clínicas, quirúrgicas, morales y éticas, que tenga una experticia que permita una práctica clínica deliberada, es decir, amplia, y que tenga un gran servicio al país o a su sociedad. Pero en la evolución que rápidamente ha pasado en este siglo XXI, de esa base que hizo Erickson, ahora tenemos esta pirámide que está fundamentada en tres teorías
del conocimiento y del desarrollo médico, que es la teoría de Ramanici, en donde está la pedagogía propositiva, que es el responsable de la realidad social, para qué estamos nosotros, qué somos nosotros dentro del contexto social y educativo, a una pedagogía magistral basada en el aprendizaje al lado del maestro, del profesor, que es absolutamente necesaria, fundamentada en la observación y en la práctica clínica, que es el proceso clásico francés, que por supuesto todavía existe con sus modificaciones claras, para pasar a la fase del análisis de problemas, que es el día a día. El caso clínico que nos presentó el doctor Herrera es eso, ese análisis de problemas en la famosa escuela de McMaster, para poder tener que, hoy en día, esa evolución del modelo se fundamenta en estos pilares, en la seguridad y la calidad. El objetivo fundamental es hacer las cosas bien con calidad. Primero, no hacer daño. Lo segundo, la simulación. Hoy día es fundamental la simulación, pero ojo, aquí les traigo, ahora estamos metidos en un problema súper complejo. Invito a que ustedes revisen la resolución 8034-1993, el año pasado en noviembre nos la volvieron a sacar. Y hoy en día estamos frenados, no podemos hacer práctica de laboratorio, ni siquiera en modelo porcino ni en modelo de rata. Entonces miren qué paradójico, no podemos hacer cirugía experimental para que en el modelo vivo, porque ningún modelo virtual puede superar al modelo vivo experimental, ninguno, absolutamente ninguno, nos puede tener una aproximación, pero no lo puede superar. Pero miren qué paradójico, sí nos podemos comer un cerdo, pero ese cerdo no lo podemos utilizar para la experimentación clínica para beneficio de la humanidad, bajo unas condiciones lógicas de ética y de respeto a una especie, como debe de ser. Y eso, por eso es que hoy por hoy no podemos hacer cirugía experimental. Es increíble. No se puede hacer una cirugía laparoscópica en cerdos, no podemos hacer una cirugía o un entrenamiento en rata, porque el gobierno sacó un enunciado en donde la resolución 8430 la traen nuevamente. Por eso CLEMI, por eso los laboratorios del Hospital Militar y los laboratorios de sus universidades no podemos hacer cirugía experimental. Es increíble. No se puede hacer, pero sí nos podemos comer el cerdo, imagínate. Y no solamente comérnoslo, sino como lo sacrifican. No como lo sacrifican en un frigorífico, sino como lo sacrifican aquí en Anapoima o aquí bajando, con una puñalada hasta que se desangra el animal, en una gritería terrible y todo eso. Si alguien ha visto que eso es dantesco, es terrible, pero no podemos hacer una cirugía experimental con un veterinario, con un anestesiólogo, sin dolor, sacrificándolo, y no se puede hacer. Fíjense en la interpretación inadecuada de las circunstancias. Tenemos que tener competencias y habilidades, pero habilidades certificadas, que sean reales, que sean progresivas. Y actualmente, por supuesto, la medicina basada en la evidencia y el e-learning, ya lo hablaron hoy, ya el doctor Girón lo dijo, nada más que hacer. Esto forma parte de la enseñanza de hoy. El que no utilice las redes, el que no utilice estos elementos está por fuera de la realidad de nuestra formación, y eso nos fundamenta para tener una mayor capacidad de conocimiento. Hoy el conocimiento está a la mano de cualquiera de ustedes en un teléfono móvil. Yo recuerdo cuando antes en esta famosa biblioteca de este centro había que hacer fila para ir al CARDES, para ir a sacar las fotocopias del artículo y para poderlo llevar. Y entonces tocaba que ir a la biblioteca del Hospital Militar, de la Universidad Javeriana, de esta institución, y el Rosario, para poder ir al Journal Club, que era con unas revistas que tenían como un año de antigüedad, porque habían salido con un año anterior y se demoraban tantos meses. Hoy el doctor Herrera publica un artículo y a la hora ya está por todo el mundo. Entonces miren cómo ha cambiado esto. Entonces traigo a colación la famosa frase de Elon Musk: los jóvenes, ni más faltaba, y les ruego el favor que lo interpreten así, porque aquí vemos jóvenes,
no es ni despreciativo, todo lo contrario, creo que como ya lo dijeron, tienen mejores capacidades que nosotros, pero verdaderamente aprovéchenlas. Y lo dice así: quieren ser inteligentes y virtuosos, pero no leen. Quieren ser ricos, pero no trabajan. ¿De acuerdo? Y quieren ser mejores y tener mejor estado de salud y ser fitness, pero no hacen deporte y no hacen dieta y sí consumen cigarrillo y toman mucho licor, lo cual no está de acuerdo como con el ejercicio médico. Entonces, termina él diciendo así: entonces sean lo que quieren ser, lo que son. Y nosotros tenemos que dar ejemplo como médicos. Por eso es que toda esta cantidad de cosas nos está llevando hoy a lo que estamos sufriendo terriblemente y en la convocatoria, el marco jurídico y legal que nos obliga a nosotros como gestores y como veedores de la salud. Esto que está pasando hoy en esta burbuja que es esta institución magnánima, no del país sino del continente, debe tener un liderazgo, y cada una de las instituciones en donde estamos debemos de tener un liderazgo para poder preservar el derecho a la salud, porque como hablaba ahorita con mis colegas, todos hemos sido pacientes, o somos pacientes, o seremos pacientes. Entonces tenemos que cuidar nuestro sistema. El gran fundador de esta institución estuvo en esta reunión. El doctor Jesús Félix Patiño fue el representante de Colombia con su servidor en esta reunión en el World Federation of Medical Education, que se hizo en Copenhague, y que se firmó un documento para definir los estándares internacionales de los programas de educación médica de posgrado para contribuir al cambio y la innovación de la educación médica y la evaluación y la acreditación de los programas educativos en medicina. Allá estuvimos en esa reunión y allá se fundamentaron unos principios que se deben de cumplir, y se decía como principio fundamental, como objetivo, estimular a las universidades para hacer sus propios planes de cambio y mejorar la calidad. ¿Cómo no lo podemos hacer y cómo no teníamos un mejor representante cuando el reformador de la educación de Colombia en las universidades era el que nos estaba representando cuando hizo la reforma de la educación de la Universidad Nacional, la famosa reforma Patiño? Pero además, la obligatoriedad de hacer programa nacional e internacional de evaluación y acreditación que garantice unos estándares mínimos. Hoy día lo que pretendemos es que sea la educación universal y que el cirujano colorectal, como está aquí el doctor Londoño, Eduardito, un saludo, sea el mismo cirujano de Colombia, de Argentina, de Chile, de Inglaterra y de cualquier país del mundo. Y prácticamente la educación se está convirtiendo en eso. Pero sobre todo para resguardar la práctica médica y el uso del talento humano en medicina, se requiere una creciente internacionalización, es decir, que cada día sean más homogéneos. ¿Y cuáles fueron las consideraciones de ese proyecto? Lo primero es que reconoce las variaciones educativas entre los países, las tradiciones, la cultura, la socioeconomía, el espectro de la salud, la enfermedad, pero teniendo en cuenta que la medicina es universal y la enseñanza debe de ser universal. La apendicitis es apendicitis acá, en Japón, en China y en cualquier lado. Apendicitis es apendicitis y tenemos que aprender eso. Pero lo cierto es que la educación médica es universal. Gran pregunta. Pero brindar el cuidado a la salud es una obligatoriedad, pero ¿qué tipo de cuidado? Y entonces ustedes ven esto. La educación médica es universal y las bases de la educación es universal, y ustedes ven esta foto con estas pequeñas variaciones. En el extremo izquierdo ustedes ven la escuela de Baylor, de enfrente a ustedes, y en el otro extremo ven la facultad de medicina de un país en la frontera con nosotros, cerca ya de la ciudad del doctor Uribe, donde está Gabrielito. Eso es una facultad de medicina, la sede de una facultad de medicina.
a donde nos quieren llevar. Allá queremos que nos lleven jóvenes. Ustedes, nosotros ya, creo que ya pasamos la línea. Estamos en nuestra máxima etapa de la productividad quirúrgica. Ojalá nos dure mucho, Manuelito. Ojalá. Pero ustedes, jóvenes, ¿a dónde quieren que lleven el país? ¿Lo quieren llevar a un cuchitril de esta naturaleza que lo llamen Facultad de Medicina? Por Dios. Esa es la realidad, esa es la universalidad que nosotros queremos. Tengamos muchísimo cuidado. Entonces, los fundamentos de la educación médica moderna tienen estos fundamentos, estos 6: el cuidado del paciente, el conocimiento médico, el profesionalismo. Todos interactúan, son dependientes unos de otros. Las habilidades en comunicación interpersonal y social. Todo un médico se tiene que caracterizar por esto, pero sobre todo con una práctica basada en la educación continuada. Todo médico tiene una característica fundamental: es un órgano cerebral absolutamente flexible que permita el aprendizaje permanente, continuo, durante el transcurso de nuestra vida. Lo que es nuestro conocimiento de hoy, para nuestra práctica del día de hoy, seguramente lo dejará de hacer dentro de algunos años, pero ese conocimiento adquirido nos va a dar la fortaleza para poder desempeñarnos de una mejor manera. Pero absolutamente es necesario conocer la práctica de los sistemas y del sistema de salud local y global. Hoy nosotros nos podemos comparar, por Dios, no nos pueden meter los dedos en la boca. Es que nosotros conocemos el mundo de la medicina, es que está abierto para todos. Los invito, entren a la página del Banco Mundial, háganlo, y busquen la sección de salud del Banco Mundial. El estudio de salud del Banco Mundial lo hace la Escuela de Ciencias de la Salud de Harvard University, nada menos ni nada más. Nada menos ni nada más. Y ustedes buscan, ¿cuál es el primer país en el mundo en número de cirugías por 100.000 habitantes? Doctora, ¿tú cuál creerías que es el primer país en el mundo? ¿Cómo es? ¿No? Di el que, país desarrollado, seguramente. No, no te preocupes, aquí estamos todos para aprender. ¿Cuál creerías que es? Cuando yo se lo pregunto a mis residentes, dicen Alemania, Estados Unidos, Japón, Holanda. Uno pensaría en países desarrollados, ¿no? El primer país en el mundo es Colombia. Y esto lo aprendí cuando estuve como representante en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas como representante de América Latina, y lo estaba presentando un alto ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas en el sistema de salud. Y decía, allá usted, doctor, yo ni idea, yo que iba a pensar que Colombia. Por 3 razones. La primera, por la cobertura del sistema de salud de su país, mostró 96%. ¿Por qué? Porque es que alguien que se atienda no saca el dinero de su casa, sino el Estado o el sistema se lo paga, y es una realidad. Lo vivimos con la pandemia, que la pandemia atendió sin distinción de credo, política, raza, género, nada. Todo el mundo lo pagó. Primero eso. Lo segundo, increíble para las doctoras, y lo presentó ahí. Resulta que el 80% de la población femenina a los 35 años de edad por lo menos tiene una cirugía plástica. Y eso presiona de una manera interesante en el sistema, a los enfermos. Y la tercera razón es porque la calidad en Colombia de la práctica quirúrgica es elevada, comparable con cualquier lugar del mundo de primer nivel. Porque es que hay lugares más baratos. Cuba es más barato, Bolivia es más barato, pero si a mí me ponen a escoger, pues yo vengo que me operen en otro lado. Por eso es que hay turismo, y por eso es que las Antillas y todo eso vienen para acá y se operan muchos pacientes y todas esas circunstancias. Entonces es porque este es un sistema de salud
fuerte porque tiene medicina de primer nivel. Y la muestra es que tiene de primer nivel es como, por ejemplo, esta institución, si es reconocida por el Johns Hopkins, y hay varias instituciones en el país, es porque un paciente del común no sabe qué es eso, pero el que está metido en el mundo de la medicina y en el mundo de la salud sabe que eso es garantía de la calidad de primer nivel. Entonces, si lo cumplimos, es así. El sistema de calidad del Colegio Americano de Cirujanos dice que la primera prioridad es la cirugía y la segunda el mejor tratamiento contextualizado, la seguridad. Entonces, cuando a nosotros nos educan o cuando nosotros educamos, estamos dirigidos a adquirir destrezas médicas y quirúrgicas específicas para tener un desempeño. Aquí no hay que hablar paja. No es lo mismo un cirujano que se gradúa con 1000 cirugías o con 5000 a un cirujano que se gradúa con 300 o con 500. No, eso es una realidad, porque es que las competencias, ya lo vamos a ver más adelante, no son heredables ni participativas. Las competencias es la individualidad de cada uno como se desempeñe. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo para adquirir las competencias mínimas, básicas, que garantice la seguridad y el éxito del manejo del paciente. Esto hizo muchísimo daño, pero nos trajo, de allí fue donde salió, que errar es humano, pero que de este libro, de ese libro, errar es humano, que el error técnico es aceptado, ¿no? La realidad que no, entonces que los cirujanos somos erráticos porque las complicaciones están allí, pero sobre todo que se aprende de los errores. Claro, eso es muy doloroso, pero ¿quién está dispuesto a que aprendan con errores en la humanidad de cada uno de nosotros? Por supuesto que no. Por eso es que el ejercicio médico no es permisivo con el error y tenemos que hacer el esfuerzo en el día a día para no estar en el error. Carlos Peregrini, que ha estado en este recinto, en esta institución, lo decía así: aquellos días en que se veía uno, se hacía uno y se enseñaba a uno, ya pasaron, no volverán. Eso es una realidad, porque es que tenemos una responsabilidad social y fundaron este instituto de seguridad en la práctica quirúrgica del paciente, que todos debemos de estar de la mano y ir allí para todos esos puntos que ustedes están viendo allí. Entonces, la simulación, las causas negativas, las causas positivas, del por qué sí, del por qué no, por qué lo debemos hacer. Pero entonces vienen los dogmas quirúrgicos. Este es un dogma que a nosotros nos tiene que llevar en la educación. Las habilidades quirúrgicas son absolutas y estrictamente progresivas. No vamos a empezar operando con el robot sin antes hacer el pelvic training, por favor. Eso es lógico. O no voy a hacer una resección anterior baja antes de por lo menos hacer una colostomía. Tiene que ser progresivo. Entonces, las habilidades en un procedimiento son independientes para otros. Si yo soy muy bueno en cirugía colorectal, sigamos con el ejemplo, eso no me autoriza que yo sea muy bueno en cirugía hepatobiliar o de cabeza y cuello. Pero llamo la atención de algo que es muy importante. La segunda especialidad o las subespecialidades o las supraespecialidades, sinónimos que se hacen, derivadas de la cirugía general. Por favor, los invito, jóvenes, cuando quieran una segunda especialidad, yo lo digo en mi campo, no es para abandonar la especialidad madre. Si yo soy cirujano hepatobiliar, no es para que yo abandone la cirugía general, sino para que la práctica de la formación como cirujano general, que la debo de mantener, me debe dar la fortaleza en los pilares para tener una mejor ejecución de mi práctica como especialidad avanzada. Eso es muy importante. Y en este país lo es aún más cuando lo que se necesita es, por supuesto, centros especializados con profesores especializados, porque eso es lo que jala el progreso del conocimiento,
pero en la práctica deliberada del día a día se necesita gente con competencias transversales que puedan garantizar el resultado de la ejecución, por ejemplo, si está en el espinal o si está en la mesa, y no como sucede que llega un paciente remitido a una institución solicitando una intervención de un supraespecialista en cirugía de tórax para drenar un hemotórax coagulado. Eso no puede ser. Entonces, los términos quirúrgicos se requieren de un equilibrio entre la teoría y la práctica para lograr el éxito. Porque el error y el riesgo se va diluyendo cuando uno sube, cuando el otro baja, porque la aún más de las elegantes técnicas quirúrgicas realizadas con un juicio o indicación errado es inadmisible y posiblemente catastrófica. Hay que regular, hay que evaluar, hay que definir, hay que garantizar. Miren, esto es un programa. En Estados Unidos lo están haciendo el cambio, que nosotros no. Mire, esta reunión que fue en el Colegio Americano y empezaron a presentar las estadísticas, esto fue hace 3 años, lo presentaron del análisis desde el 2012, imagínense que en esta fecha el 24% de los programas de cirugía cardiovascular no tenían residentes, no había quien aplicara, nadie quería hacer eso, pues que quién va a hacer una especialidad de 8 años, está bien complicado hoy día. Hoy ya no es el 24, sino es el 42%, se están cerrando. Bueno, también ha avanzado mucho la hemodinamia y el intervencionismo no quirúrgico, por supuesto. Bueno, digamos, no, si es quirúrgico porque es endocirugía, por supuesto, pero eso es una realidad y eso está pasando en todas las especialidades. Mire, cirugía vascular está migrando también. Estos son datos reales del Colegio Americano de Cirujanos y del BOAR, haciendo la especialidad integrada para disminuir el número de años, para hacer una mejor formación. Esto es algo que nosotros tenemos que analizar. Lo cierto es que estamos en este momento en el progreso de la evaluación curricular de nuestros programas de cirugía en el país, que tienen que estar acordes con la necesidad mundial, con lo que se necesita, con las competencias y habilidades. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo concebir un cirujano que no tenga entrenamiento en endoscopia? Cuando es que es una herramienta diagnóstica y terapéutica. ¿Cómo concebir un cirujano que no tenga entrenamiento en ultrasonido? Es que es necesario. ¿Cómo concebir un cirujano que no tenga entrenamiento en cirugía laparoscópica y todavía hay centros que no hacen cirugía laparoscópica en el número suficiente que se requiere? Y dentro de algunos años se va a decir claramente cómo el cirujano no tiene entrenamiento en cirugía robótica cuando la robótica va a ser lo normal. Es así. Entonces, miren, esto es América Latina, después vamos a ver Colombia. Las facultades de medicina de América Latina, este trabajo que fue muy bonito, miren las que hay. Miren Brasil, México, hay casi 500 facultades de medicina. Allí tenemos Colombia, 55. Sí, estamos en solicitud de abrir 3 nuevas facultades de medicina en el país, 3 nuevas facultades de medicina en el país. Ciudades intermedias como por ejemplo Ibagué, que tiene una, ya quieren abrir la segunda y ya hay solicitud. Yo no entiendo eso, pero tienen FUSA, ¿sí? FUSA, imagínense en eso. Pero así es. Pero miren la contraposición, Uruguay, 2 facultades de medicina. ¿Ah? Entonces lo que tenemos que hablar es no son cuántas, sino cuál es la calidad y qué es lo que estamos ofreciendo. Se gradúan casi 60,000 médicos por año en el país. Miren Cuba, por Dios, miren Cuba. Ustedes están viendo, eso es increíble. En Colombia ya no son 4,500, se están graduando 6,300 cirujanos por año, 6,300 fue el año pasado, 6,300 médicos, cirujanos no, médicos, 6,300. Y entonces, estos son datos reales sacados de una presentación del Colegio Americano de Cirujanos, de todos los colegios, de todos los BOAR que hay en América Latina. Y entonces, miren, en Argentina
Hay 164 programas de cirugía general. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Qué locura! Por ahí programas de cirugía de 2 años y hay programas de cirugía de 5 años. Si a mí me dicen que el cirujano quiere que me opere, pues la respuesta es lógica. Y ahí está, graduando casi 2.500 residentes por año. En Perú, 26 programas, tiene más programas que nosotros. Y gradúan 500, por Dios mío, esto es una locura. ¿Qué van a hacer? Pero pues así es. Vean México, 60 programas de cirugía, casi todos bajo la sombrilla de la Universidad Nacional Autónoma de México, con unos índices de calidad bastante buenos, 2.000 residentes. Vean Chile, 25, un número pues inferior, adecuado, acertado. Y Brasil, 300 programas, con casi 2.500 residentes. Y Colombia, miremos. Colombia tenemos 55 programas de medicina, vamos a hablar de cirugía. Para el año 22, para el año 14 teníamos 22 programas. Se gradúan 98 especialistas. Ustedes están viendo las ciudades en donde están los programas, en rojo el número de programas de cada ciudad, en negro el número de residentes que se gradúan por año. Más o menos en Colombia se gradúan 100 cirujanos por año, más o menos. Y entonces, esto es 2023, esto fue el año pasado. Seguimos casi con el mismo número de cirujanos que se gradúan por año y seguimos casi con los mismos programas, esperando muy próximos. Aquí está liderando Juan David, Manuel, Arturo, la apertura de un programa nuevo acá en esta institución con la Universidad de los Andes y otro programa en Cali con la Universidad Javeriana que se va a abrir. Entonces pronto vamos a tener 24 programas, pero más o menos son los mismos. Pero Bogotá, ustedes están viendo cómo jala indudablemente el número de programas y de especialistas que tenemos. Y entonces aquí viene la superespecialidad, ¿qué es lo que quieren hacer nuestros cirujanos? Aquí está la intención de fellow de los que estaban graduados en el 2014. La gran mayoría quería hacer cirugía gastrointestinal, seguido de cirugía de tórax vascular, y ustedes están viendo allí toda esta cantidad de supraespecialidades que se querían hacer. Entonces miremos qué es lo que querían y qué es lo que ofrecía el país para ese entonces. Miren, esto es la intención versus las vacantes. Las vacantes en azul, la intención en rojo. Entonces ustedes estaban viendo que a pesar de que teníamos un número elevado de cirujanos generales, lo cierto es que en la ilusión es que entran los jóvenes como una especialidad básica para tratar de hacer una supraespecialidad o una segunda especialidad. Y sigue siendo cirugía gastrointestinal, tórax, y mire que no se cruzan las curvas en relación con el número de plazas. Y allí estaban que realmente las plazas eran muy pocas, muy poquititas plazas. Mire, 30 plazas de supraespecialidad de las que teníamos, nada más ofrecíamos 30 plazas de fellow para el 2014. Ahora miremos el 24. ¿Qué pasó el año pasado? Se gradúan 100 cirujanos generales. Pasamos de 34 plazas a ofrecer 163 plazas por año. Quitemos las 100 plazas de cirugía general que tenemos 63. Duplicamos el número de plazas de supraespecialidad, que ustedes lo están viendo allí, y allí está lo que quieren. Estas son las plazas que tenemos en el país. Ahora veamos esto, la intención versus lo que ofrecemos, las vacantes versus la intención. Tenemos 400 residentes de cirugía de los 4 años, ahí están los 400, y tenemos la intención, que es en azul,
versus las plazas para poder ver qué podemos ofrecer, qué no podemos ofrecer. Esto es lógicamente en 4 años, del 2020 al 23. Ahí lo estamos viendo. Pero por ejemplo, aquí tenemos un cirujano de tórax. Y en Colombia sigue habiendo un solo programa de cirugía de tórax en el país. Y entonces miren esto. 63 plazas por año de supraespecialidad. ¿Y qué es lo que quieren hacer los residentes que se gradúan versus qué es lo que ofrecemos? Y cuando se cruza o estamos cercanos, quiere decir, bueno, vean, miren, cirugía vascular está muy cercano de lo que se quiere, de lo que ofrecemos. Pero miren, cirugía de tórax, ofrecemos 4 plazas, 1 plaza por año, cuando quieren 44. Entonces, hoy en día prácticamente es un honor ser cirujano de tórax y es una selección de baloto, prácticamente. Cirugía oncológica, que antes solamente teníamos un programa, ya tenemos 6 programas. Y ya los vamos a ver un poco más adelante. Colon y recto, antes existía solo el programa del Hospital Militar, hoy ya tenemos varios programas en el país. 4, me hace sí, ya los vamos a ver allí más adelante. Pero miren, hay residentes que quieren hacer cirugía hepatobiliar porque eso es una realidad. En el país no ofrecemos cirugía hepatobiliar, no lo hay. No ofrecemos bariátrica, pues es que la bariátrica no es una especialidad, ¿no? Como tal. Y entonces, la demanda versus la oferta en números, estos son números reales. Entonces, miren, ¿cuál es la demanda de cirugía general versus la oferta? Lo cierto es que cada vez vemos que la gente quiere hacer menos cirugía general y quiere hacer más dermatología y otorrino y cirugía plástica. Pero pues es que, ¿cómo no? Nada que hacer. Por eso es que eso es una realidad. Y ya lo van a ver más adelante. El 80% de la facultad de medicina, por lo menos en la universidad militar, son mujeres. 80%. Y programas quirúrgicos donde antes eran solo mujeres, hombres, ahora son solo mujeres. Hospital Militar, urología, 90% son mujeres. El año pasado entraron en cirugía general el 90% mujeres. Y así en todas. Pero miren, la demanda en los 4 años de cirugía gastrointestinal, 51, oferta 12, hay un déficit importante y allí es donde queremos más. Pero miren, cirugía de tórax, un solo cupo por año y mire, la gente sale y quiere hacer cirugía de tórax, no hay. Entonces, en los centros de educación, si queremos ofrecer y ayudar, pues miren miren dónde tenemos que estar. Pero, por ejemplo, Eduardo, colon y recto, la oferta está satisfecha. Con los centros está satisfecha aparentemente lo que quieren hacer los fellows. Es que una cosa es lo que quieren hacer y otra muy diferente de pronto lo que necesita el país, pero es que hay que tener en cuenta que un especialista tiene una vida larga y hay que también, que es una obligación de nosotros, Manuel y todos los que están aquí, Jorge, que son líderes, todos los que están acá, es que debemos también de proteger el profesionalismo y el ejercicio. Eso es muy importante, pero hay que tener un equilibrio, que pues por supuesto no se trata de frenar el acceso a una segunda especialidad, sino se trata de que también se tenga una práctica equilibrada. Trasplante no lo hay, cirugía bariátrica ya lo hablamos, hepatobiliar es una necesidad absoluta, necesaria, pero tenemos un problema complejo. No hay ningún centro en el país que llegue a los requisitos mínimos del número de procedimientos quirúrgicos que se requiere para adquirir las competencias y habilidades mínimas de una experticia comparable internacional en cirugía hepatobiliar y pancreática. No lo hay, porque se diluye entre los centros. Eso es una realidad, que se diluye. Entonces, si nos comparamos con Hopkins, con Anderson, con Roswell, no hay forma de podernos comparar. Es algo tremendo en ese sentido.
Entonces, ¿cómo se va diluyendo el número de procedimientos y el acceso a los fellows? Esto es esta gráfica que nos traía a evaluar del 2014 al 2018, donde solamente el 8% de nuestros graduados, porque es que esto se va acumulando, hoy son 100, pero dentro de un año son 200, dentro de 3 son 400, y sumamos los que vienen de afuera más los que vienen quedados, entonces eso es un número impresionante. Entonces el fenómeno real es que los jóvenes quieren estudiar leyes, negocios, publicidad, o quieren ser influenciadores, es que se dice, ¿no? Influenciadores, pero no médicos. Y si estudian medicina no quieren ser cirujanos, porque es que la práctica nos ha llevado a algo muy complejo, las demandas, el costo, el esfuerzo, el ausentismo familiar, toda esa gran cantidad de cosas que son una realidad. Entonces aquí uno se pregunta, ¿qué quieren los pacientes? Calidad, seguridad, honestidad, atención. Es que no es lo mismo en lo que queremos nosotros. Los pacientes quieren eso, calidad, seguridad, honestidad, atención hecha por expertos, resultados comparables con los de todo el mundo, porque a la consulta le llegan y dicen, doctor, en el Johns Hopkins yo leí que hacen esto y esto y esto, o yo quiero que a mí me hagan una perfusión peritoneal y que en la quimioterapia me pongan mitomicina, porque es que los estudios dicen que es la mitomicina, ¿o no, doctor Londoño? Así viene el paciente, porque así lo lee. Porque hay que recordar, ya que tenemos a alguien del tribunal, cuando los resultados no son buenos, el cirujano es el culpable. El cirujano es amigo y es querido y le llevan a uno una botella de vino cuando todo sale bien. Pero cuando las cosas salen mal, se convierte el enemigo que está conspirando contra la supervivencia de él y de su familia. Entonces, ¿qué debemos hacer, jóvenes? Aceptar los cambios y los retos, evaluar el actual modelo educativo porque necesita reformas. Y las reformas son permanentes y continuas, pero buscando el bien, no las reformas que están buscando ahora. Hay que responder las necesidades contemporáneas porque cada vez somos más globalizados y hay que hacer un profundo cambio curricular, es necesario, es obligatorio, porque es que la exigencia de nuestra práctica hoy en día es diferente, porque debemos evolucionar mentalmente, es necesario el trabajo en equipo y por supuesto hay que protegerse laboralmente. Incertidumbres. Hay un déficit de centros y de programas de fellows a nivel nacional, eso es una realidad, posterior a la formación de cirugía general. Entonces, y esto no solamente en el país, esto es en América Latina. Entonces viene una gran pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Hay que fortalecer el programa de cirugía general dándole otros elementos de formación o hay que debilitarlo a favor de los programas de los fellows? Eso es complejo, porque si yo recibo un fellow en cirugía gastrointestinal o en cirugía oncológica y tengo un residente de cuarto año, ¿cuándo el residente de cuarto año va a hacer una gastrectomía? Pues nunca, jamás. Y si lo tengo rotando en cabeza y cuello, como sucede en Harvard University, el residente de último año es el que hace la tiroidectomía, ¿sí? Pero si yo tengo un fellow, entonces ¿cuándo la va a hacer? Entonces, ¿qué sale el cirujano a hacer, el cirujano general? ¿A operar vesículas, hernias y apéndices? ¿Ese es el cirujano que necesitamos? ¿O necesitamos un cirujano que sea resolutivo para que no manden el paciente de allá donde les dije, ya se me olvidó, por un hemotoras coagulado para que le evacúen un hemotoras coagulado a un cirujano de toras cuando eso debería ser de la competencia del cirujano general? Pero sobre todo, ¿cuáles son las necesidades médicas de nuestro país? Eso es absolutamente necesario. Este maestro, este profesor, hoy sí que nos hace falta más que nunca. Su pensamiento y su ideología, de la cual algunos y algunas se quieren apropiar para tomar partido en su intención personal de él, da rabia. Porque los verdaderos guardianes y que es un tesoro, es esta institución, es la Academia Nacional de Medicina,
es la Asociación Colombiana de Cirugía, que fueron sus instituciones naturales de la práctica del día a día. Entonces, de modo que esos miembros son los que verdaderamente conocen su filosofía de pensamiento, la cual fue su filosofía de pensamiento, que nos ayudó muchísimo. Yo estoy absolutamente seguro que si hoy estuviera presente, lo que estamos viviendo no lo estaríamos viviendo, porque su palabra y su pensamiento era de una fuerza que era prácticamente de obligatorio cumplimiento, pero tenemos una obligación de aquellos que recibimos el legado. Como es extraño, yo cada 15 días iba a almorzar con él y con el profesor Abaunza, que teníamos una reunión siempre, y la mitad del almuerzo era regaño, pero la otra mitad era reflexión. ¿Y cómo nos hace falta? Y hay que sentirse orgullosos en esta institución, así como en las otras que referimos, porque él fue investigador, visionario a pesar de su edad, y seguía siendo un visionario maravilloso, innovador, académico, profesor, reformador, ejemplo de educación médica continuada, con la ética en su pura esencia, pero sobre todo un humanista. Y traigo estas palabras del doctor Antanas Mocos, en el cual yo estuve presente el día que se hizo la apertura de la Cátedra Patiño en la Universidad Nacional, en ese auditorio, y este gran ilustre pensador y genio de las matemáticas y el rector de la universidad más importante de este país, y se refirió al profesor Patiño de esta manera: un ser invaluable, ejemplo de la élite médica y social al servicio de un país y de la educación de los menos favorecidos. Debemos de hacer honor con nuestras acciones, y hoy estamos llamados a tomar acciones. No es mañana, es hoy, y cada uno de nosotros debemos de contribuir, porque es que nosotros somos los guardianes de la salud, jóvenes. El futuro va a ser como ustedes quieran que sea, pero sean partícipes de la construcción.